Las pandillas en Haití toman más terreno cada día, lo que acrecenta la violencia, la inseguridad y el desplazamiento de cientos de personas que para salvar su vida y la de sus familiares tuvieron que desplazarse a poblados como Cabo Haitiano, Lemonat, Trudinor, Folibertet y Juana Méndez, donde todavía se mantiene un clima de tranquilidad y comercio, según expresaron haitianos entrevistados en la zona fronteriza de Dajabón. No, así todo el mundo ve, todo el país ve, es una criminalidad. La gente sigue muriendo con las bandas de barbecue. Nosotros queremos la paz. Sí, hay problemas. Hay problemas de la gente con el alma en la calle, tú sabes bien. No hay tranquilidad de allá. El problema es por tu príncipe. Me capaz de tierra, Dajabón, Guanamet, tranquilo. Así que le pedimos a la comunidad internacional, por favor, lo está diciendo alguien que conoce Haití. He estado 24 años metido como pastor misionero en todo Haití. Denle una oportunidad a Haití, a que ellos busquen sus autoridades, ellos escojan su gente que ellos confían para que puedan vivir en paz en Haití, por favor. Mientras que por otro lado el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en su reciente visita a la zona fronteriza, expresó que si las pandillas intentan cruzar los límites fronterizos entre ambos países, les va a ir muy mal. Yo les digo y les repito, y hasta ahora no lo han hecho, y esperamos que no lo hagan, porque si entran o intentan entrar aquí, les va a ir muy mal. Y como parte de las medidas que han sido ordenadas por el mandatario, se mantiene redoblada toda la línea limítrofe con Haití, con unidades terrestres y aéreas y cientos de soldados del CESFRON y el Ejército de la República Dominicana. Totalmente. La seguridad de nuestra patria está garantizada por el Ejército, el CESFRON y todos los organismos de la Fuerza Armada desplegados en la frontera. Y caos absoluto en España a causa de un apagón eléctrico sin precedentes. Mediada la mañana española, el país se ha quedado a oscuras, sembrando el desconcierto. Los hospitales han tenido que recurrir a los generadores. Los semáforos han dejado de funcionar en las ciudades, como aquí en Madrid. Las líneas ferroviarias han dejado de estar operativas y cientos de personas se han quedado encerradas en los ascensores. Pero el apagón no se ha producido solamente en España. Portugal también se ha quedado sin electricidad, sembrando la oscuridad en la península ibérica. Por el momento se desconoce el origen del incidente, pero en cualquier caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con las ministras y ministros especialistas en la materia en un gabinete de crisis excepcional. En algunas zonas de España la tensión eléctrica empieza a recuperarse, pero los expertos aseguran que la normalidad puede tardar en llegar entre 6 y 10 horas si va todo bien. Aquí en Ciudad del Vaticano ha sido una ola de reacciones por parte de feligreses, de líderes de la Iglesia Católica que pues ya saben cuál será la fecha de inicio del cónclave. Este miércoles 7 de mayo, como lo determinaron los 180 cardenales que asistieron a la quinta congregación general. Además, se dieron a conocer detalles de cómo estará configurado ese día. Primero habrá una ceremonia solemne y después habrá una procesión donde estos cardenales electores, para ser precisos 133, entrarán a la Capilla Sixtina para comenzar con este acto importante en materia de transición aquí en el Vaticano. Asimismo, se dio a conocer que ya desde hoy está cerrada la Capilla Sixtina, ya no pueden entrar turistas ni feligreses, pero lo pueden hacer todavía a la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra la austera tumba del Papa Francisco. Ahí se siguen registrando largas filas, pero el tiempo de espera cada vez es menor.